Muchas gracias. Seguidamente vamos a escuchar a Karina Castañola, que es de la asociación Hablemos de Autismo Quilmes. No sé si se escucha. Bien. Bueno, primero agradecerle al senador Linares esta oportunidad. Mi nombre es Karina, como dijeron, soy mamá de Antonella y referente de Hablemos de Autismo en Quilmes. Mi hija tiene 32 años, tiene autismo y una discapacidad intelectual asociada. Les cuento que como muchas otras personas con discapacidad en nuestro país, Antonella no tuvo ni tiene acceso al empleo y no le alcanza para vivir dignamente de su pensión no contributiva por invalidez. Esa pensión que no solo es insuficiente, es injusta y es indigna. Con lo que le paga hoy el Estado Nacional, mi hija no puede cubrir ni sus necesidades más básicas, porque una pensión de 271.000 pesos está totalmente desconectada de la realidad de lo que implica vivir con una discapacidad. ¿Alguna vez se detuvieron a hacer una lista realista de lo que necesita una mujer con discapacidad como Antonella para vivir con autonomía? Les doy solo algunos ejemplos según la canasta básica alimentaria como adulto mayor para no caer en la indigencia. 360.000 pesos promedio por mes solo de alimentos. 277.000 entre bienes y servicios no alimentarios. 260.000 si tiene que pagar una habitación en alquiler. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo puede una persona con discapacidad sobrevivir con menos de 300.000 pesos si solo en gastos básicos superamos los 800.000? Esto no solo contradice cualquier principio de justicia social, también va en contra de lo que dice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina adhirió y debe cumplir, garantizar que las personas con discapacidad puedan vivir de forma autónoma, independiente, sin depender de la voluntad ni caridad de nadie. Pero hoy eso no sucede. Y lo que es peor, en lugar de avanzar en derechos, vamos retrocediendo a viejos modelos. Las auditorías impulsadas por la Agencia Nacional de Discapacidad, que podrían haber servido para mejorar el sistema, se convirtieron en un mecanismo cruel de ajuste. Se enviaron cartas documento masivamente. Muchas nunca llegaron. Los responsables de las notificaciones no entregaron en todos los barrios, ni en pueblos alejados, ni en comunidades originarias. Ya se les quitaron más de 70.000 pensiones a las personas con discapacidad en nuestro país. No hablamos de números, hablamos de vidas. Cada pensión que se quita es una persona más arrojada a la exclusión, incluso cuando lo que se ofrece apenas alcanza para vivir, porque lo que se paga es realmente una miseria, pero para ellos, lamentablemente, es todo lo que hay. Y como están diciendo por ahí, con liviandad y desconocimiento, que muchas personas no asistieron a las auditorías porque seguramente no les correspondía la pensión, no fueron porque no se enteraron. Señoras y señores senadores, sepan esto bien claro. A muchas personas con discapacidad no las convocaron para las auditorías y no fue un error ni una falla del sistema. Fue intencional. No les avisaron para que no puedan presentarse y luego usar su ausencia como justificación para avanzar con el ajuste. Mientras tanto, repiten una y otra vez la imagen de una radiografía de un perro, como si eso probara una supuesta corrupción generalizada. Ese caso fue denunciado por la propia Agencia Nacional de Discapacidad en la gestión de Fernando Galarraga. La pensión nunca se otorgó. Sin embargo, lo utilizan como excusa para instalar que se entregaron pensiones truchas de manera masiva. Basta de estigmatizar. Basta de usar casos falsos o aislados para justificar el recorte de derechos. Esa maniobra deliberada y perversa afectará como siempre a los sectores más vulnerados. Personas con discapacidad que viven en barrios sin numeración, en pueblos rurales o en comunidades originarias donde las citaciones jamás llegaron. Y no es un simple relato, Mi hija fue una de las afectadas. Ya bastante tienen que soportar con ser ignoradas, con que se les nieguen derechos básicos, con tener que justificar su existencia frente a un Estado que les da la espalda.
Y si hablamos de citaciones que sí llegaron, también es importante que sepan que muchas personas con discapacidad no pudieron entender lo que les estaban pidiendo, porque los textos no estaban redactados en lenguaje claro ni accesible. No se pensó en las personas con discapacidad como destinatarios, una prueba más de que nos gobierna un modelo capacitista al que poco le interesa la inclusión. Por eso es que desde la Asociación ASIG y desde COPRODIS se trabajó en la creación de una guía simple y accesible que sí pudiera ser comprendida. Ahora hablemos de los plazos que se les dieron para presentar la documentación, que fueron extremadamente cortos. Si dependés de turnos con especialistas de un hospital público, sabés que podés esperar 6 meses o más para acceder al especialista responsable de elaborar los informes requeridos. Esos informes que luego te exigen subir a una plataforma llamada Trámites a Distancia. Les pregunto, ¿cuántas personas con discapacidad intelectual pueden hacerlo sin apoyo? ¿Cuántas tienen acceso real a Internet, computadora o asistencia técnica? Y si no pueden, ¿qué hacen? Afuera, se quedan afuera. La motosierra capacitista. Lo mismo ocurre con las oficinas de ANSES, no hay turnos. Las filas son eternas, los traslados son caros, las auditorías médicas se hacen en lugares poco accesibles. ¿Qué sentido tiene todo esto si al final del camino no hay respuesta, sino más exclusión? Y mientras todo esto ocurre, las pensiones siguen sin actualizarse, sin aumentos acordes en la inflación, sin contemplar que una persona con discapacidad gasta entre un 30 y un 50% más que cualquier otra persona en su vida cotidiana. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué el Estado le da la espalda a quienes más lo necesitan? Hoy, miles de personas con discapacidad están siendo empujadas al abismo. Muchas quedaron sin acceso a la salud, sin prestaciones, sin medicamentos, sin apoyos necesarios y sin traslados, porque al quitarles las pensiones, también les quitaron incluir salud. Otras ya no tienen cómo sostener un plato de comida. Y muchas más, lamentablemente, han sido condenadas a la mendicidad. Lo vemos en las calles. Cada vez hay más personas con discapacidad pidiendo en las plazas, en los trenes, en los semáforos. Y no es porque no quieren trabajar, es porque el Estado dejó de garantizarles lo más básico, el derecho a vivir con dignidad. Porque hay algo que tampoco podemos olvidar. Es una decisión política del gobierno actual que las pensiones no contributivas por invalidez no sean compatibles con el trabajo. Esto obliga a las personas con discapacidad a elegir entre vivir de la pensión o trabajar, como si fueran dos caminos opuestos, ¿no? Antes, si una persona con discapacidad accedía a un trabajo formal con ingresos altos, la pensión se suspendía de manera temporal, pero no se perdía definitivamente. Hoy, en cambio, si la persona con discapacidad trabaja, le quitan la pensión de forma definitiva. ¿Y después qué pasa si pierdes empleo? Como ocurre muchas veces, porque los contratos para ellos son precarios. Tienen que volver a empezar todo el trámite desde cero, sin pensión, sin trabajo. ¿No les parece que esta medida castiga a quienes intentan avanzar, construir autonomía y ejercer su derecho al trabajo? Una decisión que contradice todo principio de inclusión social y laboral real. Y como si eso no fuera suficiente, desde el 10 de diciembre del 2024, con el decreto 843/24, se imponen condiciones profundamente excluyentes. Exige acreditar una disminución del 66% de la capacidad laboral, no tener trabajo formal, no percibir ninguna otra pensión ni jubilación, no contar con ingresos suficientes para la subsistencia y, escuchen esto, no tener familiares legalmente obligados a brindar alimentos. Este último requisito resulta inaceptable y totalmente contrario a lo que marca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional en nuestro país. Esto no es lo que promueve la Convención, el asistencialismo ni la dependencia familiar, sino el derecho a una vida autónoma, libre de barreras y con apoyos reales del Estado. Las personas con discapacidad no deben ser condenadas a la invisibilidad ni obligadas a justificar su existencia. Tienen derechos y deben ser garantizados. Ahora se habla de invalidez laboral, como si solo tuviera derecho a una pensión quien no puede trabajar. ¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes con discapacidad? ¿Van a quedar afuera porque todavía no trabajan? Y como si fuera una burla,
el sistema actual es alta por baja. Es decir, solo hay nuevas pensiones cuando alguien muere. Una lógica perversa que transforma el derecho en un cupo congelado. Y mientras tanto, el otorgamiento está prácticamente paralizado. Te exigen el CMO, certificado médico oficial en forma digital, que se puede hacer en hospitales públicos, pero no todos los hospitales públicos tienen internet y conseguir turnos lleva meses. Las personas con discapacidad preguntan una y otra vez por el estado de su trámite, nadie sabe nada. La Agencia Nacional de Discapacidad no responde. Las personas esperan y mientras tanto no comen, no acceden a salud, no viven en condiciones dignas. Ni la misma Romina Núñez, actual subdirectora de la Agencia Nacional de Discapacidad, tuvo respuesta. Lo vimos en un video que fue viral, ¿no? Y aprovecho este espacio para responderle también a Diego Spagnuolo, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, que hace poco dijo públicamente que no es culpa del Estado que las familias tengamos hijos con discapacidad. No, señor, no es culpa del Estado, pero sí es su responsabilidad por estar a cargo de ese organismo, que es velar por sus derechos. Porque la Argentina adhirió a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con rango constitucional en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y esa adhesión implica obligaciones concretas para todos los poderes del Estado, incluso para ustedes. Y si hay algo que muchos prefieren pasar por alto, es lo que dice el artículo 4 de esa convención, que nadie lee esa parte. No se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados partes en la presente Convención de conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos, etc. ¿Qué significa eso? Que ningún decreto, ninguna resolución ni ninguna ley posterior puede anular, restringir o debilitar los derechos de las personas con discapacidad. Y si lo hace, no tiene validez jurídica. Así que no se trata de culpas, se trata de compromisos, de cumplir o no con la palabra empeñada ante la comunidad internacional y ante millones de personas que dependen de que el Estado no los abandone. Por todo esto, les pedimos que aprueben la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, porque necesitamos respuestas ya, no dentro de meses, no después de un debate eterno. Necesitamos que se escuche a las personas con discapacidad, a sus familias. Yo hablo por Antonella, por todas las personas con discapacidad, pero también por cada hijo, hija, hermano, madre, cuidador y prestador que hoy está luchando por sobrevivir. No podemos permitir que un derecho humano se convierta en un trámite imposible. ¿Por qué no estamos pidiendo limosna? Estamos exigiendo justicia y para eso necesitamos que se apruebe la Ley de Emergencia en Discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias.